Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Pues, ahí está un consejo que nos da nuestro pastor también, ¿verdad? Acerca de los estudios de los niños, de lo que están enseñando en la escuela. Ya habíamos escuchado de esto, ya habíamos sabido que esto se iba a implementar en las escuelas. De hecho, en Tijuana ya habían metido estos libros ya hace como 1 año o 2 años, pero algunos maestros no estuvieron de acuerdo y no los aceptaron en algunas escuelas, pero es algo que ya sabíamos que iban a meter este tipo de enseñanza en las escuelas, pero ahí está el consejo que nos deja nuestro pastor para ver qué vamos a hacer, ¿verdad?, acerca de la enseñanza de nuestros hijos. Bueno, hermanos, vamos a pasar al libro de Filemón. Vamos a ver sobre la enseñanza del libro de Filemón el día de hoy. Vamos a dar lectura, hermanos, a todo el capítulo antes de iniciar a proceder sobre lo que es la enseñanza. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en Filemón. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por lo bueno que es usted con nosotros. Señor, gracias, mi Dios, porque usted nos permite, Padre, podernos congregar en esta tarde, Señor, y escuchar su palabra. Mi Dios, yo le ruego, Señor, que quite este siervo inútil, Padre, y sea usted a través de mis labios, mi Dios. Padre, yo verdaderamente, Señor, en mí yo no tengo nada que ofrecer, Señor, pero mi Dios, tú, Padre, a través de tu palabra, Señor, obras en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que así sea, Padre, que obres en los corazones, Señor, que mi Dios, si hay alguno, Señor, que tenga que cambiar algo en su vida, Padre, pues que así sea, Señor. Solamente tú tienes el poder de hacerlo, mi Dios. Padre, yo soy un siervo inútil, Señor, que
Mi Dios, pues lo que yo diga, Señor, no podrá hacer nada, Señor, en el corazón de ninguno, Señor, si tú no obras a través de ello, Padre. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues no sé si alguno ya ha estudiado un poquito sobre el libro de Filemón o ha escuchado acerca de la palabra. Imagino que la mayoría lo hemos leído en este libro de Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, ¿a quién se está refiriendo aquí? Pues dice que está a Filemón, ¿verdad? A quien le está refiriendo la carta. Dice Pablo, dice también: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí vemos que Pablo está haciendo memoria en todo tiempo de Filemón, ¿verdad? En sus oraciones. Pero vamos a ver, hermanos, el principio lo pone, el primero. Dice el libro de Filemón. Estamos viendo que la información que trae como autor fue Pablo, escritor del libro. Tiene también fecha aproximada, el año 60 después de Cristo, aproximado el año. No es una fecha exacta, pero es el aproximado. Y también el tema dice el amor ejemplificado. Es lo que nos muestra en el libro de Filemón. Son las fechas que muestra ahí en el libro. ¿Podemos pasar al otro, hermano, por favor? Ok, hermanos, dice la epístola a Filemón, escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. También dice: esta carta resulta de valor incalculable como instrucción. Dice como instrucción la justicia práctica, la hermandad cristiana, la cortesía cristiana y la ley del amor. Son puntos que trae acerca el libro de Filemón, hermanos. Dice: probablemente llevada a Filemón, un ciudadano de Colosas, por Tíquico, dice, el mismo mensajero que llevó las cartas a Efesios y a Colosenses. Eso es la referencia que da. Dice: el mensajero tuvo a Onésimo de compañero. Quiere decir que este Onésimo, de quien habla en la carta de Filemón, ya había acompañado a Tíquico en las entregas como mensajero. Entonces, hermanos, dice también ahora lo vamos a leer aquí en el libro de Colosenses. Ese no viene ahí, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4:9. Dice la palabra, lo voy a leer desde el versículo 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, aquí nos da la referencia de que Onésimo ya había participado como mensajero con Tíquico, ¿verdad? En otras áreas. Hermanos, también viene, la epístola puede dividirse de la siguiente manera. Dice introducción en el versículo del 1 al 3. Enseguida del versículo 4 al 7 dice el carácter de Filemón. Del 8 al 21 está la intercesión de Pablo en favor de Onésimo. Y el versículo 22 al 25 dice conclusión, que es lo que viene en el libro de Filemón. Es lo que vamos a ver, hermanos. Vamos a leer un poquito por qué es intercesión o las referencias. Le pasa a la siguiente, hermano, por favor. Bueno, en el versículo 6 primeramente dice el carácter de Filemón. Dice, vamos a leerlo aquí, hermanos. El versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice: la participación de tu fe sea eficaz. ¿Qué quiere decir? Que esa fe sea activa.
Esa era parte de las características del carácter de Filemón. Tenía una fe activa, una fe que operaba, una fe que siempre estaba siendo puesta en práctica. No era alguien que decía, yo tengo fe, pero no la mostraba. Era una persona que mostraba la fe. Entonces, vemos el versículo 10. Vamos a pasar al versículo 10. Dice en el versículo 10, hermanos: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice la palabra del versículo 10, engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Dice, ahí estaba diciendo Pablo intercediendo por Onésimo, a quien engendró en sus prisiones, que dice a quien regeneró. O sea que en sus prisiones o en su ministerio que tenía Pablo en Roma, este Onésimo se convierte y empieza a servirle a Pablo, empieza a servirle al Señor, por medio de que Pablo fue quien le habló. Dice, regeneró, una persona que nació de nuevo, porque habla de nacimiento. La palabra engendré es regenerar, nacer, nacimiento, dar a luz, concebir, procrear. Son unas de las palabras que se refiere a engendré o engendrar. Entonces dice que nació de nuevo, se regeneró, fue una persona, y Pablo está intercediendo por él. Si lo vemos en el versículo 11, dice la palabra de Dios así: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué quiere decir que te fue inútil? Dice la palabra inútil, ineficiente o perjudicial. Quiere decir que esta persona, Onésimo, estuvo ya con Filemón en algún tiempo, y lo vamos a seguir leyendo ahorita en la escritura. Quiere decir que a esta persona le fue ineficiente o le perjudicó en algo. Entonces Pablo le explica el cambio de Onésimo, pero en eso de que fue inútil, vemos en lo que se cree de los comentarios, se cree que este Onésimo pudo haberle robado o perjudicado de alguna manera a Filemón, y que huyó de la presencia de él, ¿no? Que se fue de ese lugar donde ellos estaban. Entonces dice el versículo 11, y ahí mismo que estábamos leyendo, dice, pero ahora nos es útil, a ti y a mí nos es útil. O sea, quiere decir que ahora es usado fácilmente, ahora lo puede usar fácilmente para provecho. Dice que provechoso, usado fácilmente es provechoso, una persona de provecho, una persona que puede servir con eficacia, ¿no? Que puede ser eficaz al servir también. Dice el versículo 14, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué quiere decir por necesidad o voluntario? Dice, consentimiento, una opinión, una resolución, un consejo, parecer, propósito, querer, decisión o juicio. O sea, Pablo pide la opinión de Filemón. O sea, se lo está mandando, pero aún así le está pidiendo la opinión a Filemón. ¿Por qué? No lo quiere hacer sentirse como obligado a recibirlo, sino que lo haga por decisión propia, ¿no? A recibirle por decisión propia. Dice, todo aquello le dio el consentimiento, entonces le pidió el permiso a Filemón para poder mandar a esta persona. Aunque ya lo había decidido él, aún así decidió tomarlo en cuenta, confiando en la prudencia, confiando en que era un buen siervo de Dios y en que tenía amor Filemón por los demás. Leemos el versículo 16, hermanos, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ok, dice como hermano, como partícula de conexión, cercano o remoto o muy parecido. Aquí Pablo sigue intercediendo por esta persona, haciendo referencia del cambio y de que lo reciba como hermano, no como esclavo, sino como un hermano. ¿Por qué como hermano? Yo quiero entender, hermanos, o lo que yo pude entender es que como esta persona ya había trabajado con Filemón y fue alguien que le fue perjudicial, que le perjudicó en algo, que le fue ineficiente, lo está haciendo como para exhortarlos
para que los dos puedan tener esa comunión. O sea, tú no te llevaste bien con tal persona en tal tiempo, ahora es momento de que los dos se resuelvan y puedan trabajar juntos, puedan hacer un equipo y servir eficazmente los dos. Entonces, yo lo veo de esta manera, que Pablo pues intercedía por él, pero a la vez para ayudarlos a estimularse al amor el uno al otro. Vemos el versículo 21, hermanos. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ok, confiando, descansar, mediante la certeza interna, obedecer, pensar, persuadir, seguro, sentir y creer. Quiere decir que Pablo estaba descansando, confiando, tenía esa certeza de que Filemón iba a ser obediente, y no solamente que iba a ser obediente, sino que iba a ser más allá de lo que Pablo le estaba pidiendo. Es lo que vemos ahí, la confianza de Pablo hacia Filemón. Vemos ahí mismo versículo 21, dice más, o sea, es más allá, es sobrepasar. Estaba haciendo de lo que Pablo le pedía, él sobrepasaba eso que se le pedía. Entonces, podemos ver de una persona que se entregaba bien al servicio del Señor. Son cosas, hermanos, que pues son útiles saber acerca un poquito de este libro. No me profundicé mucho porque pues sí hay más que sacar, pero también la mayoría de los versículos están prácticamente bien explicados, que cualquiera los puede entender. Pero esto fue algo de lo que me interesó acerca del libro. Dice, yo le puse: la fe del cristiano debe ser eficaz. En letras rojas le puse ahí: la fe del cristiano debe ser, y pues es eficaz, como dice en el versículo 6. Debemos tener una fe que sea puesta en práctica, una fe que sea operativa, que esté operando constantemente, porque somos muy dados a, como les dije antes, decir que tenemos fe, pero a la hora de que verdaderamente nuestra fe es puesta en práctica, reprobamos en la fe. Porque no tenemos esa confianza, no tenemos esa certeza de que verdaderamente nuestra fe está trabajando. Cuando la queremos poner a trabajar, lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no en la fe de Dios. Y es cuando fallamos. Entonces, nuestra fe debe estar activa todo el tiempo. Eso es algo del carácter de Filemón que Pablo resalta, dice que era eficaz, que tenía esa fe operando. También donde dice engendré, el cristiano debe de engendrar, debe de regenerar, debe de producir más personas. Ahí es donde entra el mandato de Dios, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizando a toda criatura, y también bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, haciendo discípulos. Es donde entra la gran comisión. Debe de ser una persona que ayuda a regenerarse a otros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Predicando el evangelio para que otros, a través del arrepentimiento y de creer en el Señor Jesucristo, se regeneren y sean nacidos de nuevo. Eso es lo que yo vi en estas partes, en estos versículos que estuvimos leyendo, hermanos. Son algo que pues tanto el Señor a mí me mostró, como creo yo que algunos de nosotros pues ya nos los ha mostrado de otra forma, pero pues esto está más, como que más sencillo todavía y más entendible. Dice, inútil. Un cristiano debe evitar ser inútil, debe de evitar ser ineficiente, debe evitar perjudicar a otros. Entonces, como cristianos, nuestro deber es ayudar, no perjudicar. Es ser eficientes en lugar de ineficientes. Dice, útil. Un cristiano debe ser útil, usado fácilmente, debe ser provechoso en todo tiempo, no solamente cuando yo quiero, sino dice provechoso, o sea, útil en todo tiempo. Debe de ser una persona que pueda ser usada fácilmente por Dios. Si nosotros venimos a Cristo, debemos de ser usados fácilmente por Él. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Dice, consentimiento.
El cristiano debe de tomar en cuenta el consentimiento muchas veces de otros. Nosotros como hermanos, si vamos a organizar algo, si vamos a hacer algo, tenemos que pedir el consentimiento de los demás. No podemos actuar por nuestra propia cuenta sin tomar en cuenta a los demás, porque podemos perjudicar a otros, podemos dañar a otros. Y principalmente tomar el consentimiento de Dios, porque ya no nos mandamos nosotros mismos, sino ya estamos bajo la cobertura de Dios. A quien vamos a dar cuentas y a quien tenemos que agradar es a Él. Entonces nuestro consentimiento tenemos que pedírselo a Dios. Cualquier decisión, cualquier trabajo, cualquier cosa que vayamos a hacer, es consultarlo con Dios. Y si es de Dios, Él va a abrir las puertas. Si no es de Dios, pues nos va a poner las trabas para que no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, es tomar en cuenta el consentimiento de Dios. Obviamente no siempre el Señor nos habla directamente a nosotros o a través de su palabra. Hay veces que nos habla a través del predicador, a través de quien dé la enseñanza, el maestro, a través de nuestro pastor, a quien le podemos pedir el consejo. Si tenemos alguna duda, que nos puede ayudar. Entonces hay que pedir el consejo, pedir el consentimiento a veces de alguien más, ¿verdad? Dice, como hermanos en Cristo, nosotros somos una partícula que estamos en conexión todo tiempo, hermanos. O sea, no podemos dañarnos, porque sería dañarnos a nosotros mismos. Lo que la palabra de Dios enseña es que somos una partícula, somos una conexión uno del otro. Se nos ha explicado que somos el cuerpo de Cristo, y como el cuerpo de Cristo o como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, diferentes partes, así somos nosotros. Cada uno es una partícula del cuerpo de Cristo. Entonces somos hermanos, somos unidos. Somos, dice que muy parecidos. Tal vez físicamente no somos parecidos el uno del otro, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, ante Dios somos parecidos, somos iguales. Entonces, hermanos, ahí está la conexión de lo que un cristiano debe de ser. Debe de comportarse parecidos, deben de ser conforme a la imagen de Cristo. Dice confiados. Confiando, a un cristiano debe de ser de confianza, o sea, debe de mostrar confianza, que las otras personas que se acercan a uno puedan confiar en él. Una persona debe de mostrar confianza, pero sobre todo desarrollar la confianza de otras personas. Porque no podemos andar en las calles o andar en nuestro trabajo, andar en otras partes, y que las mismas personas que nos miran no tengan confianza de nosotros mismos. O sea, van a decir, se dice ser cristiano, pero la verdad yo no confío en él. Entonces, ¿cómo podemos decirle al mundo que somos cristianos si la gente no confía en nosotros? Tenemos que mostrar que somos personas confiables. Ya son partes de las características que pude sacar de estos versículos. Dice, el último versículo que estamos viendo ahí, dice más allá. Un cristiano debe de darse más allá. La Biblia nos enseña y nos ha especificado que había personas que de sus fuerzas sacaban más allá. Daban ofrendas, daban para el apoyo de algún misionero y daban más allá de sus fuerzas, nos dice la Biblia. Entonces nos enseña que nosotros debemos de ser entregados más allá de lo que es nuestro propio ser, nuestras propias fuerzas. Son conexiones, hermanos, que nos ayudan a desarrollarnos como cristianos, como hijos de Dios. Y pues creo yo que son cosas que debemos de poner en práctica, hermanos, que tal vez no es mucho, hermanos, pero yo creo que si podemos mostrar algunos de estos puntos o desarrollarlos todos, hermanos, podríamos ser mejores personas, mejores cristianos. Porque sabemos que como misionero o como cristianos, pues no hay más perfección que Cristo. Pero creo yo que después de Cristo, un buen ejemplo es Pablo. Y Pablo nos está dando ejemplo de Filemón. Y así lo podemos ver en varios, hermanos. De cómo hicieron su cambio. Ahora aquí nos está haciendo una referencia acerca de Onésimo, de la transformación de esta persona que hizo. O sea, de haber sido una persona ineficiente, una persona que fue perjudicial para otros, fue una persona en la cual pudo ser usado fácilmente y de provecho. Un cambio que todos nosotros debemos de haber tenido al momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones.
les mostraba, se cree que él pudo haber robado, decía yo en el versículo 18, porque le fue inútil, que esa es la creencia, que este Onésimo pudo haber robado o pudo haber perjudicado de alguna manera a Filemón. Pero vemos la transformación que hizo. O sea, de ser una persona ineficiente, que no le sirvió a Filemón en algún tiempo. Lo pudo hacer y ahora Pablo estaba intercediendo por él. Y todavía le dice, si algo te dañó, si algo te lo debe, ponlo a mi cuenta, pero toma en cuenta que aún tú te me debes a mí. O sea, que lo que él hizo mal, considéralo como que si yo lo hice mal. ¿Por qué como que si yo lo hice mal? Porque si tú me tienes en un alto concepto y yo hago algo mal, es más fácil que me lo perdones que sea una persona que ya te hizo mal y te vuelve a hacer y no confíes. Entonces dice, pónmelo a mi cuenta, yo te lo pago. Pero toma en cuenta que aún tú te me debes a mí mismo. Entonces, ¿cómo se lo pones a cuentas si aún tú se lo debes? Si aún nosotros debiéndole a Cristo, ¿cómo le vamos a tomar a tomarle algo en cuenta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo le vamos a cobrar algo si nosotros le debemos más? Mucho más de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos dio la salvación, hermanos. Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha sanado nuestras enfermedades. ¿Y nosotros le queremos cobrar algo? ¿Por qué digo nosotros le queremos cobrar algo? Porque muchas veces no estamos conforme con lo que tenemos. Y Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me das lo que te estoy pidiendo? ¿Quién soy yo para pedirle? Si al final de cuentas, Él fue quien me crió. Si la vida la tengo por Él. Entonces, ¿con qué derecho nosotros venimos a quererle exigir o reclamarle algo al Señor? Si Él es quien nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces no podemos tomarle nada a cuenta, porque ya Él todo lo pagó por nosotros. Todo lo entregó por nosotros, hermanos. Así que, hermanos, pues tomar en cuenta, hacer conciencia, hermanos, y reflexionar en qué cosas hemos fallado. Somos personas útiles o inútiles al servicio de Dios. ¿Cómo nos estamos comportando en nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestra vida diaria? ¿Llevamos una fe eficaz que está siendo operativa, que está siendo activa todo el tiempo? ¿Estamos cumpliendo con la gran comisión de ir y engendrar, hacer que otros se regeneren por causa de Cristo? En todo lo que hacemos, ¿estamos pidiendo el consentimiento de Dios? ¿Nos comportamos verdaderamente como hermanos? ¿La gente que nos mira puede decir que somos personas confiables? ¿Damos más allá de lo que podemos? Hemos estado muy conformes, hermanos, de que, ok, mi promesa de fe es de 100 pesos, porque digo es lo que puedo dar. Pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está siendo práctica? ¿Dónde está siendo activa la fe? Amén, cierto. ¿Dónde la estamos haciendo eficaz? Y hablamos a una persona de Cristo y si nos pone atención bien bueno y si no, pues que le vaya bien ahí. A ver cómo le va, o le entregamos un folleto y ya, nada más, le bendiga. Y no digo que esté mal entregarles un folleto o hablarle a una persona de Cristo. Es lo que debemos hacer. Pero no se trata nada más de decirle Cristo te ama o Dios te ama, sino de explicarle el propósito de Dios en su vida.
El hermano ha de mostrarse hermano. ¿Cómo nos mostramos los unos a los otros? Hablando a las espaldas el uno del otro, así se llevan los hermanos. ¿Eso es lo que quiere Dios de nosotros? Que aquí sí, hermano, Dios le bendiga, gusto saludarlo. Y nomás se va el hermano, ay, qué bueno que ya se fue porque me cae gordo. Pues mejor dígalo en su cara, ¿sabe qué, hermano? No me cae bien, pero que el Señor le bendiga. ¿Sabe qué? Pues van a estar más conformes los dos y se van a llevar mejor, hermano. Porque a la otra se entera el otro hermano que anda hablando mal de él y al rato él va a hablar mal de usted y ahí se va a hacer y todos van a andar con sus carotas a la hora que se miran aquí. Como hermanos nos debemos de tener confianza, hermanos. Cada uno de nosotros. Poder confiar uno en el otro, de que si ocupo un consejo, si no está alguien, poderme acercar, hermano, pues usted tiene más experiencia en este ramo que yo o algo, me puede aconsejar. O hermano, usted que ha tenido más vida, ahora sí que ha vivido más tiempo, ¿qué me puede recomendar para hacer esto o esto otro? Entonces, hermanos, debemos de ser personas confiables el uno del otro. Que no pueda temer yo decirle, hermano, ore por mí, por esto otro. Tener esa confianza y no llegar con el hermano y no, pues mejor no le digo porque capaz de que va a ir de chismoso por allá. Entonces, hermanos, debemos de ser personas confiables. Poder entregarnos un poco más nosotros para Cristo. En el trabajo, hermanos, trabajamos nuestras horas de trabajo y si nos piden que nos quedemos más tiempo, nos quedamos. Pero cuando venimos a servirle al Señor, venimos 1 hora, 2 horas y ya, vámonos. No podemos hacer algo más. A lo mejor sí es cierto, la limpieza del templo, la cocina y eso, pues ya se hizo la limpieza, ya terminé, ya me voy. Pero la limpieza no termina ahí, hermanos. En la limpieza están los baños, están los salones de clase, está cuna, está el patio. Si nos ponemos a verlo, lo que es la limpieza, hay más cosas que hacer que solamente limpiar el templo y la cocina y vámonos. O sea, no estamos dando más allá de lo que somos, hermanos. No nos estamos entregando verdaderamente por Cristo. Esto. No huye, hermano. Yo les digo, hermano. Pues hermanos, esta es la enseñanza que yo traje en esta tarde, hermanos. Espero pues nos ayude a reflexionar, nos ayude a hacer cambios en nuestra vida y que podamos verdaderamente mostrarnos como Dios quiere que seamos. Les digo, fue una enseñanza corta, fueron pocos versículos los que saqué para resaltar un poco, pero hermanos, confiando en la palabra del Señor y lo que el Señor puede hacer a través de ella, que pues nos pongamos a cuentas con el Señor, porque verdaderamente en algún punto de estos todos fallamos, hermano. Recordar que no debemos ser inútiles, sino útiles. No ser ineficientes, sino de provecho. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra. Señor, quiero pedirle, Padre, en esta tarde, Señor, que perdone, mi Dios, nuestras faltas, Señor, perdone, Padre, lo inútiles que hemos sido, Señor, a través de su palabra. Nos ha mostrado, Señor, que no somos eficaces como deberíamos de serlo. Padre, Señor, yo le ruego perdón por nuestras faltas, Señor, y que mi Dios pues nos ayude verdaderamente a hacer cambios en nuestra vida, Señor. Padre, yo sé que le he fallado, sé, mi Dios, que no estoy bien, Señor, en todas estas cosas, Padre, pero le pido, Señor, que usted tome el control de mí y me ayude, Señor, a ser esa persona
confiable, Señor, ser ese siervo eficaz, Padre, ese siervo que pueda poner una fe activa en práctica todo tiempo, Señor. Y mi Dios, así sea aumentada mi fe, Padre, y Señor, también, Padre, pedirle por poder dar más allá, Señor, de lo que somos, Padre, porque nos desgastamos, Señor, en muchas cosas del mundo, Padre, pero para usted, Señor, poco hacemos. Padre, ayúdenos, Señor, a ser más entregados, más consagrados a usted, mi Dios. Padre, le pido también por mis hermanos, Señor, aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, aquellos que están aquí, Señor, físicamente, Padre, que usted, Señor, les permita, Padre, transformar esos corazones, Señor, que obre, Señor, en cada uno de ellos, Señor, en el área, Señor, que necesite ser cambiada en ellos, Padre. Mi Dios, también si hay alguno, Señor, que necesite ponerse a cuentas con usted, Padre, pues que así sea, mi Dios. Padre, el altar está disponible para aquellos que quieran pasar, Señor, y mi Dios, tomar un tiempo con usted, Señor. Padre, le pedimos también, Señor, por los que están en las redes sociales, Señor, si hay alguno, Padre, que no le conoce, mi Dios, si quisiera, Señor, conocerle, quisiera recibirle como su único y suficiente Salvador, Padre, pues, Señor, pues que doble rodillas, Padre, y que ahí mismo, Señor, pueda arrepentirse de sus pecados, mi Dios, y pedirle perdón, Señor. Mi Dios, yo le ruego, Padre, por cada uno de los que aquí estamos, Señor, tome el corazón, Señor, de nosotros, y mi Dios, que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la suya, mi Dios. Padre, le pedimos por ello, nos ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos las gracias, Padre. Amén.